Vamos a seguir con el tema de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Vivimos en una sociedad que todo es ofensivo, ¿no? Vivimos en una sociedad que todo es ofensivo, vivimos en una sociedad delicada, vivimos en una sociedad que no le gusta que le digan las cosas. Jamás yo nunca me imaginé que la sociedad misma cayera en una conducta de sentirse atacada o sentirse frágil frente a la verdad. La verdad es algo que ocasiona malestar, la verdad incomoda, la verdad duele, pero la verdad siempre es necesaria. Yo valoro mucho a aquellas personas que nos pueden decir a nosotros la verdad, pero valoro mucho más cuando no solo me dicen la verdad, sino que tengo la capacidad de aceptar una verdad, así lo que me están diciendo no me gusta. Eso es demasiado valioso. Entonces la Biblia nos habla a nosotros que no todos los seres humanos son hijos de Dios. Seguramente usted ya lo tiene claro, pero por causa de aquellas personas que no lo tienen claro todavía, acompáñeme, comencemos con Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1. San Juan 1 es muy interesante porque nos da como un nuevo Génesis. Génesis nos cuenta la creación, pero la creación o el Génesis del Nuevo Testamento está en Juan. Y dice la palabra del Señor en el libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, subráyalo por favor, subraye la palabra verbo, la palabra. El verbo es Jesús, antes de venir a la tierra se llamaba el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, dice Juan, y el verbo era Dios, ¿correcto? Entonces dice, con Dios, estaba con Dios, pero también el verbo era ¿qué? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora saltemos al versículo 11. Dice, aquel verbo se hizo carne, ¿no? Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, usted y yo, a todos los que creen en su nombre, primero recibirle, segundo creer, les dio potestad, que significa poder, de ser hechos hijos de Dios. O sea, hay un poder que se me fue dado a mí cuando yo creo y cuando yo le recibo. Cuando yo le recibí y yo creo, se me dio un poder que antes no tenía. ¿Cuál? Ser hecho hijo de Dios. Y aclara, los cuales nosotros, sus hijos, no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Nosotros tenemos una adopción por la cual podemos clamar por el Espíritu Santo, Abba Padre, y es una adopción ¿qué? Espiritual. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es ese verbo? El Señor Jesús. Entonces aquí se hace una diferenciación entre los que no éramos y los que somos hijos de Dios. ¿Qué necesitas tú para ser hijo de Dios? Dos cosas: recibir al Señor y creer en Él. Esas dos cosas, según la Biblia, te hacen un hijo o te hacen una hija del Señor. Curiosamente allí en Juan, vamos al capítulo 8 que hemos estado estudiando, el mismo Señor Jesús nos habla que hay dos paternidades, que hay dos tipos de hijos, que hay dos tipos de moveres espirituales, y es el mismo Señor Jesús que habla y le dice a un grupo de personas que ellos tienen un padre que se llama el diablo. Lo hemos leído ya, pero vamos a volverlo a leer. Juan capítulo 8, acompáñeme por favor, versículo 39, en la versión Reina Valera, tiene un título:
soy de vuestro padre el diablo. Entonces, entendamos el concepto. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Uno, no todos los seres humanos pertenecen al reino de Dios. Dos, existe una gran mayoría de hijos que no son de Dios y la Biblia los llama hijos del diablo. Vamos a estudiar cuáles son los hijos del diablo. Ya lo hemos venido viendo y estuvimos mirando el otro día en Primera de Juan, porque Primera de Juan también nos habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Pues los que se parecen al diablo. Yo creo que hay algo que a mí me gusta mucho, es cuando yo salgo con mi hijo, yo tengo espacios con él, salidas de hombre, y entonces cuando salimos nosotros, me gusta mucho, a veces me compro una camiseta, la busco para que él también la tenga, o una camisa, a veces hay esa opción de ponernos algo que sea similar. Me gusta mucho que físicamente, porque él por dentro se parece en muchas cosas a la mamá y me alegra eso muchísimo, pero físicamente en muchas cosas se parece a mí. Y para mí es un cumplido y es un halago cuando alguien me dice, tu hijo es muy parecido a ti, porque eso me habla de una genética, me habla de unos rasgos y unas características. ¿Sabe? Dios tiene hijos y los hijos de Dios tienen que parecerse a su papá. Asimismo, los hijos del diablo se parecen ¿a quién? A su padre. Entonces el Señor está hablándole a un grupo de religiosos que creen y se autodenominan hijos de Dios, pero que delante del verbo no lo son. ¿Quién es aquel que va a decir si son o no son? El mismo Dios, el verbo, el que hizo todas las cosas, en el que estaba la vida, el que estaba con Dios y es Dios. Aquí no los va, entre comillas, a descalificar un ser humano par a ellos. Los va a descalificar o no los va a aprobar en lo que ellos creen que son el mismo Hijo de Dios. Entonces, el versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Eso ya lo vimos. No se parecen a Abraham. Abraham, obediente. Abraham, el padre de la fe. Abraham, un hombre abnegado. O sea, si ustedes me dicen que son hijos de Abraham, del linaje de Abraham, deben de parecerse a Abraham. Pero luego el Señor dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Qué es lo primero que el Señor le está diciendo? Ustedes no se parecen a Abraham. Le voy a decir algo poderoso. El Señor mismo conoció a Abraham. Porque por el Señor fueron hechas todas las cosas. Y la Biblia dice, y sin Él nada hubiese sido hecho. O sea que el Señor no es que le hablaron de Abraham. El Señor conoció a Abraham y lo conoció antes de que Abraham estuviera en el mundo. No sé si me hago entender. El Señor conoce todo. Y ellos están diciendo, nosotros somos como Abraham. Y el que conoció a Abraham desde la eternidad está diciendo, ustedes no se parecen a Abraham. Hay una razón por la cual el Señor dice que no se parecen a Abraham. Porque dice, ustedes quieren matarme. Escuchen. Característica de los hijos del diablo. Son homicidas. En el programa anterior vimos que según la Biblia y según lo que leímos en Primera de Juan, aborrecer a otro ser humano me coloca en el mismo nivel del homicida. Escúcheme. Cuando yo aborrezco a alguien, cuando yo odio a alguien, en realidad lo que está ocurriendo en mí es un homicidio interno. Escúcheme. Bíblicamente, así como el rebelde y el obstinado y el desobediente, que fue lo que le pasó a Saúl, cuando Saúl es confrontado por el profeta Samuel, Samuel le dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué le está diciendo Samuel? El rebelde es igual al brujo, y el terco es igual al idólatra. Hay una conexión
entre la idolatría y la obstinación y el rebelde y el brujo. Son iguales. Y la Biblia dice que cuando yo odio a alguien, a mi prójimo, cuando yo odio a mi hermano, cuando yo lo aborrezco, en mí se ha cometido un homicidio. Seguramente porque le deseo el mal, porque hay pensamientos, ojalá se muriera, hay pensamientos que no corresponden a un hijo de Dios. Esta gente comenzó a querer, él dice, ustedes procuran ¿qué? Matarme. Ahora procuráis matarme. ¿En dónde comienzan los homicidios según la Biblia? En el corazón. La Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón. ¿De dónde vienen los adulterios? Del corazón. ¿De dónde vienen los hurtos? Del corazón. ¿De dónde vienen los homicidios? Del corazón. No se mata a alguien físicamente si primero no se mata en el corazón. A menos que sea un accidente, ¿no? Al menos que sea algo fortuito, algo que ocurre de repente. Pero los homicidios normalmente nacen ¿en dónde? En el corazón. Entonces el Señor le está diciendo a los hijos del diablo, les está diciendo, ustedes no son de Abraham porque ustedes tienen una característica que no tenía Abraham. Ustedes son homicidas. Ustedes aborrecen, odian y detestan en su corazón. Curiosamente, hoy vivimos en un relativismo imperante, ¿no? Todo es relativo. Todo es relativo. Hoy en día todo es relativo. De hecho, algo que me está pareciendo tremendamente llamativo es que ahorita no solo la persona va a poder decidir qué género es, ¿correcto? Sino ya no se va a llamar, no solo se van a llamar transgénero, sino que ahora hay una tendencia a llamarse transespecie. ¿Qué significa eso? Que si yo no me siento un ser humano, sino que yo digo, yo soy una cebra, entonces ya no hay en mí una camisa de fuerza que me catalogue o me califique a mí en la especie humana, sino que ahora yo me voy hacia la especie animal, ¿correcto? Entonces ya no solo vamos a encontrar transgénero, que se traslada de un género a otro, sino algo que se llama transespecie. Eso va a coger una fuerza impresionante con el pasar de los años. Y allá cada cual que lo quiera hacer. Eso ya es problema de cada persona con el Señor. Cada uno dará cuentas individual a Dios. El punto está aquí. Vivimos en una sociedad con un relativismo enorme, imperante, es lo que gobierna. Y entonces, hoy por hoy, la muerte de bebés a través de la práctica del aborto o la muerte de personas a través de la práctica de la eutanasia ya no es considerado un homicidio, sino que incluso es considerado un derecho, ¿correcto? ¿Es considerado qué? Un derecho. Entonces las mujeres reclaman el derecho a perder un bebé y la sociedad ha catalogado esto como no un homicidio, sino como un derecho de cada mujer a elegir qué hacer con su cuerpo. ¿Sabe? El Señor Jesús le dijo a ellos, ustedes no pueden ser hijos de Dios porque ustedes me quieren matar. El homicidio tiene una fuente y el primer homicida de la historia se llama Satanás. El primer homicida fue Satanás, porque Satanás cuando fue expulsado del cielo y Satanás luego conoce la corona de la creación que es el ser humano, Satanás desde ese momento hasta ahora, lo único que Satanás ha querido hacer es matar y matar ¿qué? Seres humanos. Por eso el mismo Señor Jesús dice que Satanás no vino sino a hurtar, matar y destruir. Si algo tiene Satanás, sus secuaces, sus demonios, claro, es que son homicidas. Ellos quieren matar. En las guerras todos pierden. Hace unos días mi hijo me preguntaba sobre la guerra de Ucrania, que si todavía estaba. Le dije, claro hijo, ya en febrero ha sido un año. Y me dijo, ¿quién va ganando y quién va perdiendo? Y yo le dije, hijo, en las guerras todos pierden.
en las guerras, las bajas de un lado o de otro, finalmente son ¿qué? Seres humanos. Detrás de promover guerras, detrás de promover homicidios, detrás de promover derramamiento de sangre, detrás de promover clínicas para interrumpir la vida, detrás de promover toda esta serie de prácticas, está un ser llamado ¿quién? Satanás. Y Satanás tiene hijos. Y sus hijos, a su vez, tienen una característica. Practican, viven, piensan o en su interior viven en homicidio. Primera característica. Después dice el versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Qué le dice el Señor? Ellos hacen las obras ¿de quién? Del diablo. Entonces cuando usted ve personas que hacen lo malo, fomentan lo malo, publicitan lo malo, patrocinan lo malo, no le diga que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no auspicia, patrocina, promueve las obras de las tinieblas. Escúcheme. Cuando una persona coge su salario y se va para un bar, para una cantina, para una discoteca, para un estanco, está nutriendo un reino que de por sí es bastante robusto, que es el reino ¿de qué? De las tinieblas. El Hijo de Dios no patrocina, no fomenta, no auspicia el reino de las tinieblas. Es incoherente hacerlo. Y dice, las obras de vuestro Padre queréis hacer. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Segunda característica. Ellos son arrogantes. Son tan arrogantes que con su aire de superioridad subieron el tono de sus declaraciones. Han hecho una declaración más elevada. Ok, ya no somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Escúcheme. Segunda característica de los hijos del diablo. ¿Son qué? Arrogantes. ¿Sabe? Es muy difícil hoy encontrar una sociedad que acepte consejo. Es muy difícil hoy encontrar gente que reconozca su error. Es muy difícil hoy encontrar, incluso dentro del pueblo de Dios, personas que agachen la cabeza y que puedan decirle al Señor, Señor, me equivoqué. Nos estamos levantando en una sociedad que se autojustifica y que le gusta la autocomplacencia. No quiere reconocer que han fallado. El Señor les dijo, ustedes no son de Abraham. Y ellos, ¿qué hicieron? Elevaron su argumentación diciendo, ok, nosotros no somos de Abraham, somos hijos de Dios. Escúcheme, es que están debatiendo no con otro ser humano, están debatiendo con Dios hecho carne, con el Verbo que se hizo carne. Enfrente de ellos tienen al mismo Dios, al creador de todas las cosas, y ellos están autojustificando y diciendo, es que nosotros somos hijos de Dios. Y el mismo Dios les está diciendo, están ustedes equivocados. Versículo 42. Entonces les dijo Jesús, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Pero yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Escúcheme esto. Tercera característica. Los hijos del diablo no aman a Dios y a lo que representa a Dios. Esto ya lo vimos. Cuarta característica. Dice el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué quieren hacer ellos? Lo malo. Hay personas que se les insiste para que vengan a la iglesia, para que cambien, para que tengan una vida nueva, para que renuncien a cosas. Se les insiste. Pero ellos tienen otros deseos. ¿Cuáles son los deseos de ellos? De hacer ¿qué? Lo malo. Entonces cuando usted nota que una persona constantemente tiene deseo de hacer lo malo, en realidad no es un hijo de Dios. Al hijo de Dios le nace en su corazón
¿Hacer qué? Lo bueno. Constantemente quiere agradar a Dios. Constantemente sus pensamientos giran en torno a Dios, orbitan en torno a Dios. Constantemente está pensando cómo hacer el bien, cómo ayudar a los demás, cómo ser empático con los otros, cómo ser una persona justa, cómo no mentir. Entonces es una persona que complace a Dios cuando es hijo de Dios, pero el que no es así se detecta porque los deseos de él se inclinan siempre hacia lo malo. ¿Qué más dice el Señor? Hablando de Satanás, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y vuelve a decir padre de toda mentira. Otra característica de los hijos del diablo, mienten. ¿Qué es mentir? Yo estuve buscando en el diccionario y según el diccionario de la Real Academia, dice, la mentira consiste en decir falsedad con intención de engañar. Es hablar u obrar contra la verdad para inducir al error. La gravedad de la mentira se mide según la naturaleza de la verdad que se difama, según las circunstancias, las intenciones del que la comete y los daños padecidos por los que resultan perjudicados. Vivimos en una sociedad que miente. Nos mienten todo el tiempo. Nos mienten en las noticias, nos mienten en las redes, nos mienten los políticos, nos mienten los profesores, nos mienten los pastores, nos mienten los hermanos de la iglesia, nos mienten en la casa, los padres le mienten a los hijos le mienten a los padres. Mire, vivimos en una sociedad que se volvió paisaje mentir. Entonces un hijo de Dios no miente. Ay, pastor, pero es que son mentiras piadosas. Eso no existe en la Biblia. Es que son mentiras blancas. Eso es otra gran mentira. No hay mentiras blancas, hay mentiras. Decir una verdad a medias es mentir. Entonces vivimos en una sociedad que se acostumbró, se habituó ¿a qué? A mentir. Y vivimos en una sociedad religiosa que se congrega, pero que mienten. Escúcheme. El Señor dijo que había un padre de mentira. El Señor dijo que los que complacen los deseos de ese padre son sus hijos. El Señor dijo que en él no hay verdad, que no permaneció en la verdad, que cuando habla de lo suyo habla mentira porque de lo suyo habla. Entonces este ser miente. Escúchame. Tenemos que sacar de nuestra boca, ¿qué cosa? La mentira. Así la mentira nos haga quedar bien delante de los hombres, estamos quedando mal ante el que creemos que es nuestro Padre. Ahora, estas personas, según la Biblia, son necesarias en el mundo, en el proceso de la vida. Y el Señor en Mateo capítulo 13, acompáñenme por favor, va a contar una parábola muy interesante para que hagamos de nuevo esa diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cuando yo entiendo que no todos son hijos de Dios, pues entiendo por qué a veces las cosas están como están. Por eso entiendo por qué la sociedad está tan perdida, por eso entiendo por qué promueven lo malo, por qué se promueve la arrogancia, se promueve el homicidio, se promueve la mentira. Lo entiendo, porque pertenecemos a padres diferentes. Escúcheme, somos de linajes diferentes, somos de decisiones diferentes. Ahora, ¿esto es para enseñorearme de ellos? Para nada. Esto es para que ellos vean que hay un padre que los quiere adoptar también a ellos y ellos van a tener una nueva vida con ese nuevo padre. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 13, el versículo 24. Vamos a leer la parábola del trigo y de la cizaña. Aquí vamos a llamar trigo a los hijos de Dios y vamos a llamar cizaña a los hijos del diablo. Suena duro esto de los hijos del diablo, pero yo me estoy remitiendo a palabras mismas del Señor Jesús. Entonces, ¿puede haber en una congregación trigo y puede haber en una congregación cizaña? Sí. Digámoslo de otra manera, ¿puede haber en una congregación hijos de Dios e hijos del diablo? Sí. ¿Puede existir en nuestra casa gente que es trigo
y gente que es cizaña? Sí. ¿Puede existir en nuestra casa hijos de Dios e hijos del diablo o hijas del diablo? Sí. Y el Señor nos va a enseñar a través de una parábola este poderoso principio. Le refirió otra parábola diciendo, recuerde que una parábola es un ejemplo de la vida cotidiana que contiene una verdad profunda del reino. ¿Qué es una parábola? Un ejemplo de la vida cotidiana que contiene una verdad profunda del reino de los cielos. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, preste mucha atención porque es Jesucristo mismo el que está hablando, dice, el reino de los cielos es semejante. ¿Qué significa la palabra semejante? Parecido a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ok, aquí va a ponerles a ellos un ejemplo que ellos todos pueden entender. Un hombre tenía un campo y tomó la mejor semilla. La plantó en su campo. Un hombre plantó buena semilla en su campo. Ahora mire lo que ocurre. 25. Pero mientras dormían los hombres, ¿en qué momento dormía la gente? Porque pues todo ha cambiado. ¿En qué momento dormía la gente? De noche. O sea que en la oscuridad va a ocurrir algo no tan agradable. Recuerde que las personas antes, el día se acababa cuando se oscurecía y comenzaban las vigilias de la noche. Eran 4 vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. La del anochecer, la de la medianoche, la del canto del gallo y la del amanecer. La gente de noche se acostaba a dormir. Entonces dice, mientras dormían los hombres, se hizo de noche, en medio de la oscuridad, dice, vino, subraye la palabra enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es el adversario en la Biblia? Satanás. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué hizo el diablo? Vino, plantó, en medio de la buena semilla, plantó una mala hierba. A eso se está refiriendo. Y todos los que estaban escuchando entendían el concepto. A nosotros nos cuesta trabajo porque seguramente la gran mayoría de nosotros nunca ha estado en un cultivo de trigo. Y seguramente nunca hemos visto una cizaña. La diferencia es que el trigo tiene unos granos y el trigo se reconoce de la cizaña que es muy parecida. La cizaña es una imitadora del trigo, pero es una maleza. Se reconoce cuando comienzan a crecer. Cuando el trigo crece, los granos pesan y ese peso doblega al trigo. El trigo nunca está hincado, el trigo siempre está doblado. La cizaña no se hinca. ¿Por qué? Porque la cizaña está vacía. Da unos granos, pero están vacíos. El que es trigo, hijo de Dios, se doblega. El que es trigo, hijo de Dios, se humilla. El que es trigo, hijo de Dios, obedece. El que es cizaña es altivo. El que es cizaña no se doblega. El que es cizaña no obedece. Entonces esto ocurre en un lapso de la noche y todos comprenden la historia. Y dice el 26, y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Ahora ya me está aclarando quién es el personaje central, un padre. Y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? O sea, ya detectaron. Ya me dice la Biblia que aquí hay un padre. Y ya me dice que en un terreno hay 2 tipos de plantas. Hay 2 tipos que están creciendo de manera simultánea. ¿De dónde pues tiene cizaña? Porque nadie vio que en la noche el enemigo la plantó. Él les dijo,
Nadie lo sabía, pero el Padre todo lo sabe. Un enemigo ha hecho esto, dice el Padre. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que nosotros vayamos y arranquemos lo que no es bueno? Nosotros vivimos en un mundo donde hay trigo y hay cizaña, donde hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Escúcheme, lo que sigue a continuación es tremendamente poderoso. No se vaya a perder una sola coma de lo que vamos a decir ahorita. ¿Vamos y arrancamos eso? El Padre en su sabiduría dice lo siguiente, versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Déjenlos crecer. Hasta la siega. ¿Cuál es la siega? El tiempo donde se cosecha, donde se viene a arrancar todo. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atad las manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok. Hay un tiempo donde la hoz pasará por la humanidad. No es todavía. Hay un tiempo donde habrá una separación. Lo debo decir. Unos irán al fuego, otros irán al cielo. Dos destinos, dos padres, dos tipos de personas que en un texto bíblico se llama hijos de Dios, hijos del diablo. Aquí se llaman trigo y cizaña. Hay un tiempo. Ya eso ya está establecido. Dios no está improvisando. Dios no está pensando cuándo. Eso ya está demarcado. Ok. Si usted nota, después él sigue contándole la parábola de la mostaza, la parábola de la levadura, etcétera. El uso de las parábolas. Él sigue contando. Recuerde que a los discípulos él les revela cosas que a los demás no. Entonces en el 36 dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. A los demás los dejó con la parábola. Cizaña, trigo, el adversario, la noche, el padre sabía qué hacer, dejen que crezcan. ¿Por qué? Porque con el tiempo uno va a conocer quién es quién. Hay pastores que se afligen en la iglesia porque no toda la gente da fruto. Es que en las iglesias también hay cizaña. El que es trigo da ¿qué? Fruto. Y el fruto es ¿qué? Visible. Entonces, al final, cuando viene el tiempo a arrancar, era muy fácil hacer la separación. ¿Por qué? Todo lo que está erguido es cizaña. Todo lo que está inclinado es trigo. Entonces, era muy fácil al final diferenciar entre lo uno y lo otro. Por eso le quiero decir, hay gente que parece que es hijo de Dios, pero no es. No es. Si miente, si es altivo, si aborrece a los demás, si es una persona que se mueve en oscuridad, perdóneme, aunque se congregue, lea la Biblia, diezme y ofrende y cante alabanzas, seguramente no es hijo de Dios. ¿Qué explicación va a dar el Señor Jesús a continuación? Me gusta mucho cómo el Señor Jesús a los de Él les da unos privilegios. Eso ocurre con Dios. Dios a todos los seres humanos los ama y quisiera que nadie se pierda. Sin embargo, hay gente que todos los días se está perdiendo. Pero dentro de aquellos que tomaron la decisión de seguir al Señor, hay unos que han ido metiéndose en un nivel mayor y a esos el Señor también les concede unos privilegios mayores. Entonces despedía a la gente, entró Jesús en la casa y mire que esto viene de parte de los discípulos preguntarle y decirle, y aconteció que acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él había hablado de la mostaza, había hablado de la levadura, de la cizaña, pero a ellos les quedó andando, ¿cómo así la cizaña?
Y el Señor les va a dar a ellos, les va a dar un plus que no recibió la multitud. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Mire qué curioso. ¿El campo es qué? El mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, vuelve a decir el Señor Jesús, son los hijos, aquí le dice, del malo. Qué curioso. Satanás, el diablo, el ladrón, el adversario, pero aquí le dice el malo. Les va a explicar a ellos algo que es realmente poderoso. El campo es el mundo. El trigo, los hijos de este reino, y la cizaña son los hijos del malo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores, los que van a ir cortando, son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Tenemos un calor impresionante en Cali. Impresionante. Este mundo bíblicamente terminará por fuego. Ya el primer, el primer fin de la humanidad fue con el diluvio. El arco iris, usado ahora para otras cosas, es un símbolo de un pacto que Dios nunca va a quebrantar. Y ese pacto dice que Dios nunca volverá a acabar la tierra por agua. En Primera de Pedro dice que los elementos de la tierra serán quemados y consumidos. En Apocalipsis dice que el sol calentará tanto que a las personas les dará úlceras, heridas expuestas en la piel de recibir el sol. Y el Señor está diciendo aquí que el final del siglo será en el fuego. Y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Jesucristo. A sus ángeles. Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Cuáles son los hijos del diablo? Todos los que sirven de tropiezo y todos los que hacen ¿qué? Iniquidad, injusticia. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando los dientes chocan los unos con los otros. Mire qué tremendo es esto. Él les está mostrando a ellos algo que va a pasar. Recogerán a los que sirven de tropiezo, a los injustos, a los inicuos, a los hijos del malo, a los que son una cizaña, los recogerán y los echarán a un destino. ¿Cuál es el destino? El horno de fuego. ¿Usted sabía que existe un lugar diferente al infierno que la Biblia lo llama el horno de fuego, donde irá a parar el falso profeta, irá a parar el anticristo, irá a parar todos los que se pierdan? El horno o el lago de fuego, allá estarán metidos. Y hay una descripción horrenda, dice, allá será el lloro. ¿Es un lugar de qué? De tormento y de crujir, de mucho dolor, crujir de dientes. Esto no es una parábola, esta es la explicación a la parábola. Pero luego hay una diferenciación aquí. Entonces los justos, ¿cuáles son los justos? Los hijos de Dios, los que son trigo, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice, el que tiene oídos para oír, oiga.
Característica de un hijo de Dios es que justo. Una persona justa, ecuánime, equitativa. No le roba nada a nadie, no destruye a nadie, no calumnia a nadie. No usa sus palabras para dañarle la honra, la reputación. Es justo. La Biblia dice, estamos predicando del santo silencioso, José, esposo de María. La Biblia dice que José era un hombre justo y cuando halló que María estaba embarazada, no fue que María le contó, él descubrió de alguna manera que ella estaba embarazada, dice, como era justo, la quiso dejar secretamente, la quiso abandonar sin hacerle daño. Vivimos en una sociedad que injusta, que le gusta hacerle daño al otro, que le gusta despedazarlo, que le gusta destruirlo, que le gusta dañarle la honra. Escúcheme. Un hijo de Dios se conoce en su justicia. Por eso la palabra dice que la oración del justo puede mucho. La oración del justo es ¿qué? Efectiva y eficaz. Por eso la Biblia dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso la Biblia habla de los padres de Juan el Bautista, de Zacarías y de Elizabeth, y dicen que eran justos y que Dios les concedió a ellos la petición de su corazón por ser ¿qué? Justos. Si usted me dice a mí que usted es un hijo de Dios y es injusto, no creo eso. Si yo le digo a usted que yo soy un hijo de Dios porque yo predico, porque yo pastoreo, porque yo oro, pero soy injusto, no me crea. No me crea. Aquí el Señor está hablando una vez más. Hijos de Dios, hijos del diablo. Para terminar, esto me abre un panorama muy interesante. Y es que nosotros cuando no entendemos estas cosas, sufrimos innecesariamente. No todos son hijos. No todos le recibieron. No todos están en el reino. No todos creen en él. Hay un grupo de personas que sí. ¿Qué oramos y qué rogamos al cielo? Que este grupo se ensanche. Las puertas están abiertas, no faltaba más. Ninguno de nosotros decidirá quién entrará en este reino y quién no entrará. Eso le corresponde al Señor. Pero si yo soy cizaña, puedo decirle, Señor, cámbiame. Quiero ser trigo. Si yo ya sé como cizaña lo que me espera, escúcheme, ¿para qué me voy a exponer a que esto ocurra? Escúcheme. Los que han hecho tropiezo, los que han hecho injusticias, los que han hecho males, no les espera sino un castigo eterno. ¿Por voluntad de quién? De Dios. A esta sociedad no le gusta esa versión. A esta sociedad no le gusta que esto se hable. Al diablo no le gusta que esto se predique. A la gente le gusta que le digan, vamos todos bien, todos vamos para el mismo lado, todos los caminos llevan a Roma. Falso, hermano, falso. No es real. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. En una próxima oportunidad, si el Señor lo permite, vamos a seguir desarrollando este interesante tema y esta propuesta que viene de la boca misma del Verbo de Dios. Amado Señor, te doy gracias, bendigo tu nombre y te exalto. Te pido, Señor, que nos ayudes a hacer trigo. Que nos ayudes a entender también que el adversario, el enemigo, el diablo, a veces también en las congregaciones planta cizaña. En las familias planta cizaña. Y ni qué hablar de la sociedad. Ayúdame a entender que yo debo hacer alianza y unirme con los que son hijos y son trigo. Ayúdame a permanecer, Señor. Y si por alguna razón yo estoy por fuera del reino, ayúdame a entrar. La buena noticia es que el arca que simboliza al Señor Jesús todavía tiene sus puertas abiertas. Ayúdame a entrar. Tu palabra dice que a los que te recibieron y a los que creen en tu nombre,
se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso hoy quiero aceptarte en mi corazón. Y si usted nunca ha hecho esta oración, yo le invito a que usted la haga. Señor Jesús, yo te necesito, reconozco que tú moriste en una cruz para el perdón de mis pecados. Hoy te pido, de manera consciente y voluntaria, que entres en mi corazón y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Cambia mi vida desde ahora y para siempre. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a perseverar hasta el fin y ser salvo. No sueltes mi vida nunca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.